Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522, Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y el S82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Desde el Salón Mujeres Argentinas de Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, señores gobernadores y gobernadoras que nos acompañan, autoridades presentes, amigos, amigas. Bueno, hoy es un día muy especial, por lo menos para mí, porque me pude recuperar un poco de la laringitis. No del todo todavía, pero bueno, se ve que alguno me ha hecho alguna cosita para que no pueda hablar durante unos días, pero no importa. No voy a ninguna bruja, yo igual, quédense tranquilos. Todavía consulto médicos, da mejor resultado. Bueno, hoy, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria, que, como ustedes saben, se trata de una ley sancionada en el año 2009 por el Congreso Nacional a instancias de un proyecto del Poder Ejecutivo que otorga a nuestros pensionados y jubilados 2 aumentos por año. Hoy es para anunciar que a partir del 1 de septiembre el índice que se va a aplicar, no estoy haciendo ningún anuncio extraño, simplemente estoy anunciando la aplicación de la ley, es de 12.49% de aumento, lo cual totalizado al aumento que se dio a partir del 1 de marzo, que fue un 18,26%, tenemos para el año en curso un aumento anual para nuestros jubilados y pensionados de exactamente el 33,03%. La verdad que, bueno, me olvidé de saludar al señor secretario general de la CGT, que también nos acompaña, a empresarios como las Curain, como el titular de CAME, el titular de la Cámara de Comercio, y déjenme mirar alguno más por ahí que no me quiero olvidar de nadie. Bueno, no importa, están todos. Lo que es importante es también, si me ponen la próxima filmina, esta medida beneficia exactamente a 8.012.831 jubilados y pensionados de la República Argentina, discriminados entre 6.450.000 jubilados aproximadamente, más 1,5 millones de pensiones no contributivas. Como verán, un importante, por favor, la próxima. La medida va a implicar una inversión anual adicional a la que ya se tenía de 174.817 millones de pesos para nuestros jubilados y pensionados. Con lo cual la inversión previsional argentina para el año 2015 va a ascender a la cifra de 551.063 millones de pesos destinados a nuestros jubilados y pensionados. La próxima, por favor. Bueno, esa no, dale, que estoy yo ahí, importa. Eso tampoco, no me interesa. Ahí, índice. El mejor índice que tienen nuestros jubilados, un índice que nos valió una ardua discusión parlamentaria. No sé si está Ricalde por acá, cada vez que viene lo gasto con esa. Pero está el hijo. Vos decirle a tu viejo nomás. Transmitirle al viejo. La discusión, ¿se acuerdan ustedes? Que
nos discutían la oposición e incluso algunos de nuestros propios compañeros, que el índice que habíamos enviado del Poder Ejecutivo era malo y que era mejor el que proponían. Bueno, miren, ahí está la comparación del que proponían en el Congreso, que es el primero, el RIPTE, que daba, el segundo, perdón, da 510. El primero es el que estamos aplicando ahora, da 523%. El RIPTE, que era el que quería aplicar la oposición, y algunos de los nuestros, porque hay que reconocerlo, no les obliga, da 510. Y el Badaro, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4,43, ampliamente publicitado, pero sustancialmente inferior al que dimos. ¿Saben por qué? Porque lo nuestro no es una política judicial, ni es tampoco una cuestión aleatoria o porque nos conviene. Es una cuestión de convencimiento de cómo deben ser reconocidos nuestros jubilados y fundamentalmente lo que esto significa en materia de inyección de recursos al mercado de consumo, que no me voy a cansar de repetirlo, es el gran instrumento económico, uno de los pilares fundamentales junto al desendeudamiento que ha tenido este modelo y que tiene este proyecto político. Bueno, a continuación, tengo por los antiguos porque ya no veo, tenemos que el haber jubilatorio mínimo con este aumento de 3.821 pesos pasa a 4.299, casi 4.300 pesos. El máximo va a aumentar de 27.000 a 31.000, aunque hay más. Hay gente que cobra 150.000 pesos, ¿no? Bueno, hay gente en la República Argentina que cobra por sentencia judicial, qué suerte tener jueces así, más de 200.000 pesos de jubilación por mes. Pero entre la jubilación máxima estamos sacando el promedio y es 31.495. Y el haber jubilatorio medio, que pasa de 6.811 a 7.661 pesos. El próximo, por favor. Bien, es la evolución, lo que ha sido la evolución desde el año 2003, porque esta ley de movilidad jubilatoria recién se pudo hacer una vez que se recuperó la administración de las AFJP. Pero antes, sin haber recuperado las AFJP, había llegado a la presidencia, un 25 de mayo del año 2003, un hombre que se llamaba Néstor Carlos Kirchner y que no necesitó de ninguna ley para volver a poner el centro y foco de atención en cómo estaban los jubilados y pensionados en la República Argentina. No solamente en materia de aumentos, que hubo un aumento exponencial del año 2003 a la fecha, porque los jubilados cobraban 150 pesos y el salario mínimo vital y móvil, que tampoco era por consejo, porque no funcionaba el consejo del salario mínimo vital y móvil, era 200 pesos. Los trabajadores, los que tenían trabajo, porque había 25% de desocupación, cobraban 200 pesos de salario mínimo vital y móvil. Y los jubilados, 150. A partir de ese momento que se puso en marcha el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y las paritarias libres, llegamos a un aumento del salario mínimo vital y móvil de 30 veces. Y en el caso de las jubilaciones, 2.760%, o sea, 28 veces, incluido también los aumentos que hubo por parte de la movilidad jubilatoria. Pero no hubo que esperar a las AFJP o a la sanción del Congreso. Ya el Gobierno había tomado como política de Estado la recuperación de nuestros jubilados, a la que también se incluyó la moratoria previsional, una dictada, sancionada durante la gestión del presidente Kirchner y la otra sancionada durante mi presidencia, lo que nos permite decir hoy con mucho orgullo a todos los argentinos que en nuestro país, la República Argentina, tu país, la cobertura para nuestros mayores es de carácter universal, 97%. 97% de nuestros jubilados. Esto está reconocido por los propios organismos
multilaterales de crédito como Banco Mundial, como el propio Fondo Monetario Internacional, como la CEPAL, que reconocen a la Argentina como el país con mayor cobertura previsional. Y lo decimos con mucho orgullo. ¿Cómo se financia todo esto? Porque siempre es importante preguntar, porque todos quieren todo, pero y prometen todo, no la gente, sino los que le buscan el voto. ¿Cómo se financia? Esto es importante saber. Bueno, ¿cómo se financia ANSES? Ahí tenemos el crecimiento de los aportantes, porque las dos moratorias que han sido criticadas por algunos sectores, como que eran beneficios que se otorgaban a gente que no había aportado. Todos sabemos lo que pasó en la República Argentina. La gente que no aportaba era o porque no tenía trabajo, o porque lo había perdido cuando vinieron las privatizaciones, o cuando vino la desocupación, o cuando aún trabajando, sobre todo en algunos sectores, como los sectores rurales, no se les hacían los aportes correspondientes, habían laburado. Lo que pasa es que se les habían quedado con la plata de los aportes. Estas moratorias vinieron a solucionar eso, lo que había sido una falta del Estado, una falta de presencia del Estado, porque es el Estado el que tiene que custodiar estas cosas. Es el Estado el que tiene que vigilar que la gente tenga sus aportes y si está empleada se le hagan los aportes. Precisamente es el Estado entonces el que viene a reparar la falta de presencia, su ausencia, que también es una política. Cuando el Estado no está presente, no es que dejó de hacer política, está haciendo política y tal vez más que nunca, porque le hace en beneficio de los que más tienen y se perjudican los que menos tienen. Eso nunca se lo olviden, nunca se lo olviden. El crecimiento de los aportantes, en abril de 2002 había 4,5 millones de aportantes. Hoy tenemos 11 millones casi y medio de aportantes. Quiere decir que tenemos un aumento del 152%, o sea, el mismo sistema se sigue alimentando y generando recursos para seguir otorgando sustentabilidad al sistema. Y también, obviamente, el tema de los impuestos también. La inversión total del ANSES hoy, en PBI representa 10% del PBI. 9,7% del PBI argentino lo financia la ANSES, lo financia el consumo, lo financia la inclusión social. No es beneficencia, es inteligencia y política económica de la buena, política económica que incluye a la gente. No porque tengamos caridad o querramos hacer beneficencia, sino porque es conveniente para el crecimiento del país y sus empresas también, por supuesto. El sistema es sustentable, completamente sustentable. Cuando nosotros recibimos de las AFJP el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ascendía a 98.000 millones de pesos. Recordemos que durante el transcurso, donde estuvieron a cargo del mundo privado, del mercado, quieren llamarle, del sector privado, se pagaron comisiones, ¿eran 12.000 millones de dólares, Diego? 80.000 millones de pesos. 80.000 millones de pesos. Se pagaron comisiones por 80.000, equivalente en dólares a 12.000 millones de pesos, de dólares, perdón. 80.000 millones se habían ido en comisiones y nos entregaron 98.000. O sea que la mitad se la quedaron las comisiones y nos dieron la otra parte. ¿Qué pasó? ¿Cómo administró el Estado, este Estado tan denostado, porque dicen que el Estado no administra bien, que debe dejar las cosas al mercado? Bueno, este Estado que incorporó millones de jubilados, que hoy tiene movilidad jubilatoria de 2 veces por año, que dio la tarjeta Argenta, que está financiando el plan Procrear, que pronto vamos a llegar a 200.000 viviendas para los sectores medios que no eran sujetos de crédito y que hoy tienen, en virtud de su esfuerzo y de lo que pagan, su propia vivienda, que además generó el plan Conectar Igualdad, por el cual
dotamos de computadoras a todos los chicos de las escuelas públicas secundarias de manera tal de achicar la brecha digital, que además generó el Plan Progresar, que significa un ingreso para todos aquellos jóvenes que estudian. Bueno, miren todo lo que hicimos. Es cierto, no le pagamos comisiones a nadie. Miren todo lo que hicimos. Hoy el Fondo de Sustentabilidad creció 461% y asciende a la suma de 550.000 millones de pesos. Fíjense lo importante que es la administración en general en beneficio de la sociedad. No vamos a hacer una cuestión de si pública o privada. Lo cierto es que en este caso puntual lo privado no fue bueno, porque además, al momento de tomar las AFJP, el Estado pagaba más del 60% de las jubilaciones. O sea, era un negocio fantástico. Nosotros nos quedábamos con los jubilados que menos ganaban, ellos tomaban los jubilados que más ganaban, nosotros nos teníamos que hacer cargo de los jubilados, de todo, y ellos de las comisiones. ¿Cómo no nos van por ahí a dirigir alguna cosita así, esas editoriales que nos dedican cada tanto al ANSES, al gobierno, que le pidamos fondos? Por Dios, si ellos se las llevaron todas, cuando compraban las acciones y después acciones que se las cotizaban a 60 pesos, después no salían ni 4 pesos. Estoy hablando del caso concreto de Clarín, que estafó, porque en realidad si uno ve un poquito las cosas, ¿cómo se puede llamar algo que un día vale 60 pesos, lo paga la ANSES o las AFJP y al otro día pasa a valer 4 pesos? Si eso lo haces en el Estado, vas preso. Si eso se hace en el mundo privado, es políticas de mercado y variables de mercado. Ya se sabe. En fin. Ahí está también la composición de la cartera en cuanto a acciones de distintas compañías importantes. Bueno, fueron acciones que tomaron fondos, empresas importantes argentinas que tomaron fondos de la AFJP y se fondearon con ellas y hoy forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Así que nos importa que les vaya bien a las empresas, porque cuando esas empresas más valgan, las acciones que tiene el Fondo de Sustentabilidad, que en muchos casos es 1/3 de importantes bancos, empresas casi monopólicas, siderúrgicas y demás, nos interesa que les vaya bien, porque cuanto más valgan las acciones de sus empresas, más crece el Fondo de Sustentabilidad y más garantía tenemos para todos nuestros jubilados. ¿Vieron que podemos tener intereses comunes entre el Estado, los jubilados y los grandes empresarios? Hay que ponerse a pensar y mirar un poquito los papeles, no solamente los del vecino, sino los propios también. Bien, también desde el año 2012, desde junio, el lanzamiento de Argenta, se otorgaron más de 1,5 millones de créditos. Si Argenta fuera una tarjeta de mercado, una tarjeta de banco, sería la número 5 por el nivel de consumo que tienen nuestros jubilados y que le permite, además, tener una tarjeta, todo lo que significa el hecho de tener una tarjeta, porque es también aspiracional tener una tarjeta. Una tarjeta indica un determinado estatus social, por lo menos es lo que a todo el mundo le pasa. Tener una tarjeta, no cualquiera la tiene, una tarjeta de crédito. Los jubilados no podían, ahora tienen, y no solamente es aspiracional, sino que es muy efectiva y conducente para poder vivir mejor y comprar cosas que siempre son importantes. Por eso hoy decimos con mucho orgullo, y además también sabemos cómo se sustenta esto, se sustenta también con impuestos, que lo voy a explicar dentro de un ratito, porque hoy quiero también mencionar lo importante de estas 4 presencias, 4 inauguraciones que hemos tenido hoy, y que cada una de estas empresas refleja y representa muchas cosas. Estuvimos en La Matanza, en Virrey del Pino, con la importantísima empresa multinacional automotriz Mercedes-Benz, de origen alemán, que hoy presentó su vehículo mediano, utilitario nuevo, Vito, en sus 4 versiones. Creo que comienza en octubre a salir a mercado, ¿no, Débora? Empieza mercado interno en fin de octubre, principio de noviembre, y exportarse en septiembre. Bien, se empieza a exportar ya el mes que viene, en septiembre, y para consumo interno, para acá,
en octubre. Es un utilitario la verdad es muy bonito. Hay algunos que es para carga exclusivamente, otro para carga de pasajeros, otro para pasajeros y cargas un poquito más lujoso y otro para pasajeros únicamente. Son 4 versiones, realmente muy linda. No pienso cobrar nada por la publicidad, pero realmente es muy importante. ¿Y por qué les decía que es importante? Esta empresa a nivel multinacional puede entenderse también un poco en el marco de la geopolítica. Contar un poquito la historia. Esta empresa se funda en 1886 en Alemania. La fundan dos inventores, uno se llamaba Benz, de apellido, y otro Daimler, ¿no? Y inventaron 2 vehículos y comenzaron a competir. En el año 1926, el señor Benz y el señor Daimler se juntan y hacen una sociedad. ¿Saben por qué? Para poder competir con Ford. La empresa Ford había invadido el mercado alemán. ¿Producto de qué? Del Tratado de Versalles. Tratado es un decir, fueron las condiciones humillantes que se le impusieron a la Alemania vencida en la Primera Guerra Mundial. ¿Vieron? Porque nadie explica estas cosas. Todo el mundo dice que Hitler vino por la inflación. No. Hitler llegó, ¿saben por qué? Porque habían humillado a Alemania y entonces se montaron en un discurso xenófobo, ultranacionalista, y así surgió el nazismo, no producto de la inflación. El nazismo fue la consecuencia de las condiciones que los aliados le impusieron a la Alemania vencida en la Primera Guerra Mundial a través del Tratado de Versalles. Hay una película alemana, no sé si la vieron, La Caída, muy buena realmente, hecha en Alemania, un actor excelente, el protagonista, que en la parte final de la película, cuando ya están en la caída, uno de los generales dice: yo no voy a pasar por otro Tratado de Versalles, y se pega un tiro. Bueno, estas cosas son las que explican muchas veces la evolución económica y por qué pasan las cosas. ¿Y qué pasaba mientras le pasaban estas cosas a Mercedes-Benz? Porque luego Mercedes-Benz fue una importante proveedora de material para el ejército nazi durante los años de la guerra. Esto fue así. Y nadie tiene que sentirse ni ofendido ni atacado, porque la historia es la historia y no tiene nada que ver el señor Mayer que está ahí, ni yo, ni el actual gobierno de Alemania, ni nada. La historia es así. ¿Qué pasaba mientras tanto? ¿Dónde va por primera vez la Mercedes-Benz? ¿De dónde sale? ¿A dónde viene? A la Argentina. La primera fábrica de Mercedes-Benz fuera de Alemania se radica aquí, en Argentina, en Matanza, Virrey del Pino, en el año 51, primer plan quinquenal de Perón. ¿Qué pasa con esta Mercedes-Benz en el año 55? La intervienen. Claro, había venido a la Argentina durante el gobierno de Perón, sospechosa, y las cosas que decían, ni hablar. Luego, en el 58, le levantaron la suspensión, y hoy, miren todo lo que tuvo que pasar Mercedes-Benz también. Así que son medios peronistas ustedes, los de Mercedes-Benz, los podemos considerar, porque hoy Mercedes-Benz tiene 2.000, quiero ver darles algunos de los datos. Hoy tiene 2.300 trabajadores. Para este vehículo ha invertido 1.250 millones de pesos. Tiene un predio de 200 hectáreas y cuenta con una playa logística de última generación que equivale al tamaño de 20 canchas de fútbol. Fue una inversión adicional de 70 millones de pesos y fue recientemente terminada. En toda su historia productiva en la Argentina ha producido más de 548.000 vehículos. Así que muchas gracias, Mercedes-Benz. Muchas gracias por su... Acá me empiezan a acercar papelitos. Muchas gracias, Mercedes-Benz, por su inversión aquí en la Argentina. Mucha suerte con Vito, el nuevo utilitario, y realmente estamos muy contentos porque esto sustituye también importaciones. Ante este utilitario se importaba. Ahora lo vamos a producir en Argentina con mano de obra argentina. También en la planta Basile, que es la planta de transformadores,
electrónicos, una inversión importante de 9 millones de pesos. Y bueno, la empresa es una empresa muy importante de transformadores que ha crecido mucho, si bien es una empresa, como bien nos explicaba recién su titular, ya constituido. La verdad que el formidable desarrollo en materia de infraestructura energética, producto de la obra pública, también otro de los pilares del modelo, obra pública provincial, obra pública nacional, obra pública municipal, representa el 64% de la facturación de la empresa, para que ustedes adviertan la importancia de la obra pública y cómo se sostiene. Hace transformadores para sectores estratégicos como minería, petróleo y gas. Y también dará trabajo a 25 personas con esta inversión, de lo cual el plantel pasa de 140 a 165. La verdad que muy importante y agradecemos que se responda con mayor inversión a la inversión que también hace el Estado en materia de infraestructura pública. Y luego, a ver que no me quiero equivocar, no, estamos en Almirante Brown. Almirante Brown es un caso muy particular, que a mí particularmente me llena de satisfacción. Es una empresa productora de resinas y polímeros con una gran innovación tecnológica para toda la industria gráfica y para las pinturas. Hay solamente 4 en el mundo que producen con esta tecnología. Una es alemana, está en Alemania, obviamente, otra está en Estados Unidos, otra está en Corea y la cuarta es esta con la que hablábamos con el ingeniero Mancuso. También falta su titular, que creo que es el ingeniero Vinagre. Son 2, es una empresa que en el año, quiero ver para que ustedes vean, es una inversión de 10 millones de pesos. Esta empresa dio un importante vuelco tecnológico, fue fundada en el año 72, pero dio un importante vuelco tecnológico en los últimos 20 años. Y lo que es más importante, él hablaba de 150 trabajadores, pero de los 150 trabajadores, 30 son profesionales, o sea, 1/5 de la planta son profesionales. De allí la innovación y el desarrollo tecnológico que le ha permitido dar este salto cualitativo. Todas estas empresas, no estoy hablando de Mercedes-Benz, que siempre fue una empresa grande, pero todas esas empresas crecieron muchísimo en los últimos 12 años. Pasaron de un plantel de 100 a 200, duplicando en muchos casos, como el caso de Fontenla, la última inauguración que la tuvimos en Berazategui, y que precisamente es un showroom de muebles. Ustedes saben, Fontenla es una de las marcas tradicionales del país. Se ha reducido la importación de muebles. ¿Se acuerdan la famosa propaganda de la silla durante la dictadura, durante Martínez Dios, que un tipo probaba sillas y en todas las que eran nacionales se caía, se rompía el alma y se sentaba en una importada y esa silla era buena? Bueno, miren, en Fontenla se pueden sentar en todas las sillas y no se van a caer en ninguna porque es excelente, como es excelente la industria manufacturera de muebles argentina. Esta empresa pasó de una facturación de 6 millones a más de 100 millones de pesos y de 100 a 200. ¿Ven cómo la inclusión, cuando hablamos de inclusión, no hablamos únicamente de jubilados o de sectores vulnerables, hablamos de empresas que empezaron así de chiquititas y hoy así de grandes y están inaugurando este showroom con 86 locales, 86 espacios para poder exhibir junto a un sinfín de pequeñas y medianas empresas. Hay que reconocer que Berazategui se ha convertido en un importante polo manufacturero. Me acuerdo cuando Patricio decía que allí habían enseñado la Feria del Trueque en los años 2000-2001 y habían salido a vender la Feria del Trueque por todo el país. Bueno, ahora ya no venden Feria del Trueque, ahora venden muebles. Muebles 2 semanas. 12 parques, acá me apunta Patricio Musi, intendente de Berazategui, 12 parques, no está violando nada, pobre chico, está aclarándole a la presidenta que no se acuerda el nombre. Por favor, hay que mostrar lo que es bueno, en muebles también. Así que pero miren también
cómo tiene importancia las políticas económicas en materia de muebles, ¿no? Y vamos al caso concreto del rol que ha tenido el programa Ahora 12 en la compra de muebles. ¿Se acuerdan que en una de las últimas inclusiones y ampliaciones que hicimos, incluimos el rubro muebles que no estaba incluido en el plan Ahora 12? Bueno, el 10% de la facturación de la Ahora 12 ahora es muebles. Más de 600.000 operaciones se han hecho en materia de venta de muebles y el ticket promedio de cada una de esas ventas de muebles supera los 4.000 pesos. Fíjense ustedes cómo impulsa a una industria que ya venía en alza a través de la Administración de Comercio, en el tema de importaciones, como por el otro lado, a través de inyectar recursos para el consumo, la seguimos a seguir creciendo. Miren, en definitiva, cómo todo hace juego con todo, porque el Ahora 12 es Argenta, es la movilidad jubilatoria que permite mayor poder adquisitivo, una cosa que me había olvidado decir en materia de poder adquisitivo. Si lo quieren comparar, para los que hablan y critican, búscame la filmina en dólares, por favor, porque ya que todos hablan todo el día de dólares, vamos a meterle, dale, con dólares. Dale, la 14, por favor. Métele la 14, así ven los dólares y se quedan todos tranquilos, por Dios. Bien, a ver, ¿dónde estamos? Ahí estamos. En dólares, para que mañana nos salga algún especialista del monopolio en materia de jubilaciones. Cuando se llevaban las acciones, ese especialista no decía nada. Pero bueno, ahora nos analiza muy críticamente. Está bien que sea crítico. Sería bueno que también criticara cuando los patrones de él hacían las cosas mal para los jubilados. Pero bueno, no importa. Fíjense, año 2003, el promedio de jubilación era $61.26. En el año 2009, Kirchner solito lo hizo, y un poquito Cristinita porque ya había 2 años, tenemos $217. ¿Por qué lo hago así? Porque se supone que es valor constante, aunque tampoco. Porque si no, vayan a Estados Unidos y vamos a ver si pueden comprar de un año a otro lo mismo con la misma cantidad de dólares. Los que viajan, y que son bastantes últimamente, saben que no es así. Pues no importa. Bueno, y ahora, con este último aumento, la jubilación pasó a $470. Realmente único. Y bueno, y tiene que ver con esto, con que haya mayor infraestructura, porque claro, ¿por qué hay mayor infraestructura? ¿Por qué puede alguien comprar un transformador de los que hace DINRASA es? DIRASA es la resina, Basile. ¿Por qué quiere alguien tener un transformador? Y porque necesitamos para las líneas de alta tensión o porque necesita para el hotel que se compró, para la fábrica, para aumentar la energía. Si no hay industria, todo esto que vieron no existe. Sin industria no hay país. Sin industria no hay trabajo. Sin industria no hay futuro. Que quede claro. Pero para que haya industria, porque la industria no es un hongo que crece después de la lluvia. La industria crece cuando hay demanda interna y cuando logramos colocar, merced a competitividad e innovación tecnológica, productos afuera, exportar. Por eso es tan importante todo el desarrollo en materia de investigación y de tecnología, como el caso de DINRASA, que se convierte en uno de los 4 proveedores de polímeros y de resinas específicas no contaminantes en materia de industria de impresión y también en materia de pintura. Y todo esto además también tiene que ver cómo ha crecido la recaudación, porque también es bueno decirlo para aquellos detractores de las moratorias jubilatorias, que las jubilaciones que se pagan también con impuestos que pagan, o sea, el fondo de sustentabilidad está una parte, son los aportes, las contribuciones, los aportes personales y las contribuciones patronales, pero otra parte es una importante parte del impuesto a las ganancias y del IVA, que también van a contribuir para que, débito también, crédito también, ¿tenés? IVA y ganancias. IVA, ganancias, cheque y combustible. Y bueno, cheques... combustibles. Combustibles, cigarrillos, así que, bueno, no hay que recomendar fumar, pero no importa. Pero ganancias
e IVA son también dos componentes muy importantes en el Fondo de Sustentabilidad, de Garantía de Sustentabilidad. ¿Y saben qué? Mucha gente que no tenía trabajo, mucha gente que no tenía jubilación, igual pagaba IVA. ¿Por qué? Porque cuando vas y compras una Coca-Cola o un alfajor, aunque sea lo único que compras en el día y no tenés trabajo o tenés un trabajo informal o ganás muy poco, estás pagando IVA. Y ganancias, obviamente, pagan los que tienen determinado nivel de ingreso y está muy bueno porque esto es un efecto redistributivo en toda la sociedad. Y la verdad que este último lunes el Estado argentino pudo anunciar un nuevo récord de recaudación. 145.000, casi prácticamente 146.000, eso es porque es muy histérico Chegaray con el tema de la precisión, pero 145.999 millones, 146.000 millones. Es el tercer mes consecutivo, mayo, junio y julio, ahí los tienen, récord de recaudación 3 meses consecutivos. En la historia de la AFIP, no de este gobierno, en la historia de la AFIP jamás se registraron 3 récords de recaudación consecutivos. Estos señores, pónganle en el nombre que quieren, pero esto es actividad económica pura. Esto es políticas públicas, esto es convenios colectivos de trabajo, Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, esto es Argenta, esto es Procrear, esto es Progresar, Ahora 12, Red Comprar, todo. Aguache, me olvidaba, Aguache, otros que decían que se iba por la canaleta de no sé dónde, Aguache, que son los que, lo charlábamos el otro día con Funes de Rioja, no sé si vino Funes de Rioja, si está por acá, ¿no vino? Bueno, no importa, lo saludamos acá. Funes de Rioja es el titular de la COPAL y que siempre andan todos, protestando, porque no todo el mundo protesta, está bien protestar. Después de todo, si no protestáramos no estaríamos en la República Argentina, estaríamos en algún otro país. Así que, pero precisamente la UH es un sector muy dinamizador en materia de consumo y fundamentalmente en el consumo de alimentos, porque obviamente la gente con mayor vulnerabilidad social destina la mayor parte de sus ingresos a los alimentos, como es de público y notorio. También tuvimos récord de IVA neto. A ver, ahí lo tenemos, récord de IVA neto. Esto es muy importante porque estas son las políticas macroeconómicas, es la administración, pero también vemos, porque cuando vamos a los números finitos, vemos que no aumentó la facturación, lo que aumentó el IVA neto. ¿Qué significa cuando hay como un despegue entre una brecha entre el nivel de aumento de facturación y el nivel del aumento del IVA? Es muy simple, hay más gente que paga. Hay una mejor administración en la percepción de los recursos. Hay más gente que tiene miedo que la agarren. No se aumentó la presión tributaria. Porque algunos confunden que cuando te golpean la puerta para ver si pagas los impuestos que te corresponden es presión tributaria. No, eso no es presión tributaria. En términos técnicos, presión tributaria es aumentar los impuestos. Y no, que te digan que tenés que pagar impuestos no es presión tributaria. Es que tenés que pagar impuestos porque si no sos un evasor. Es simple y sencillo. Porque yo escucho algunas banalidades y liviandades por ahí que dicen, ¿cuánta presión tributaria? No. Es que tenés que pagar los impuestos. Y si tenés que pagar impuestos, el que paga impuestos tiene que estar contento porque tiene cosas para pagar impuestos. Y que no tiene nada. Nunca, no tiene que pagar nada. Yo conozco mucha gente que me dice, ojalá yo pudiera y tuviera que pagar muchos impuestos porque querría decir que tengo muchas cosas. Pero bueno, realmente una muy buena administración también en lo que hace a la recaudación y a la percepción, porque los únicos impuestos que se aumentaron fueron el de los autos de alta gama, la distribución de utilidades, se subieron los mínimos no imponibles, con los cuales solamente un 10%
10% del total de los trabajadores argentinos, que ahora vamos a hablar también de ese tema, y de los empleadores, paga el impuesto a los altos ingresos, y también se modificó la norma de monotributos, con lo cual mayor cantidad de monotributistas quedaron fuera de la norma. O sea, nada de presión tributaria, actividad económica, políticas macroeconómicas y una correcta administración por parte de la AFIP en lo que hace a la percepción de impuestos. Así que para nosotros es muy, muy importante. También tuvimos récord en materia de seguridad social. Ahí está. Otro tema. Se quejan de que hay muchos jubilados. Bueno, también tenemos récord en materia de contribuciones. Fíjense que el IVA fue de 35.911 millones en total entre impositivo y aduanero. Fíjense lo que fue seguridad social, más de 45.000 millones. Esos son los trabajadores, pero también son los de la moratoria, que también aportan. Todo entra en el mismo paquete. Seguridad social no solamente son aportantes los que están activos, sino también los que están pasivos por moratoria, también siguen ingresando como seguridad social. Récord también este mes. En ganancias, no hicimos récord ahí, hicimos récord sí, y que es otra muy buena señal, porque, pasame el siguiente, que es débitos y créditos, impuesto al cheque. Bueno, los dos impuestos que marcan actividad económica por excelencia son IVA y débitos y créditos. Y también tenemos un incremento del 27%, récord también este mes de julio en materia del impuesto de débitos y créditos. Como verán, y también en comercio exterior, es muy interesante esto del comercio exterior. A ver, por favor. Comercio exterior, como verán, tenemos también pese a que algunos no quieren liquidar mucho, para ver si logran algunas cosas, que no van a lograr, pero no importa. Fíjense importación, los que dicen que no se importa nada. Creció mucho más la importación que la exportación. ¿Qué significa? Que estamos sosteniendo con dólares la importación en detrimento de que nos ha bajado la exportación. No está equilibrada expo con impo. Entonces estamos ahí también con un aumento importante en materia de importación del 20%. Y el segundo, que este es muy claro también, vinculado al tema de la importación, el de los contenedores, por favor. Porque contamos hasta los contenedores. Movimiento de contenedores, julio contra julio. En julio habíamos movido 51.821 contenedores en la aduana. Este julio, 70.756 contenedores. Bueno, en los contenedores no vienen vacíos, ni vienen con gente. Vienen con mercadería, con insumos y con bienes que consumimos los argentinos, nuestras empresas, nuestros comerciantes, en fin, el país. Estos son los datos duros. Esto no es que nos mandan contenedores para que llegara y saque la cifra esa. No, porque saldría muy caro. Son contenedores en serio, llenos de cositas que compran los argentinos. Y me encanta. Y la meta, por favor, ¿cómo vamos con metas fiscales? La meta fiscal total para el año 2015 es de 1.481 millones de pesos y la meta enero-julio, los primeros 7 meses, era de 837.504 millones de pesos. Estamos casi 30.000 millones por arriba de la meta que nos habíamos fijado presupuestariamente de enero a julio, aprobado por el Congreso. Bueno, recaudación tributaria, como ya les dije, y una cosa muy importante, porque hubo difusiones y discusiones acerca de si había más empresas, menos empresas, y no sé qué otras cosas más. Esto es lo que les voy a dar, son datos duros, datos muy duros, no sé si los tienen en Filmina, de récord de puestos de trabajo. No solamente tuvimos récord de recaudación durante el mes de julio. En el mes de julio también hemos tenido récords de puestos de trabajo. Se alcanzó el récord de 8.008.676 puestos de trabajo asalariados declarados al CIPA. ¿Cuántas personas ocupan los 8 millones de puestos de trabajo? 7.629.000 personas. ¿Por qué? Porque hay 379.150 puestos de trabajo que corresponden a una sola persona. O sea, una persona tiene 2 puestos de trabajo. ¿En qué
actividades se verifica normalmente este tipo, digamos, de doble puesto? Bueno, fundamentalmente, en primer lugar, la enseñanza. Es algo muy común el doble turno docente en todas las jurisdicciones. En consorcios de edificios, en construcción, en agricultura, en limpieza y en servicios de salud. Cada puesto de trabajo aporta, o sea, tenemos más trabajadores, récord de trabajadores, vuelvo a repetir. Y esto va a tener que ver cuando se conozca el índice de desocupación del trimestre, que realmente me hicieron un adelanto provisorio, no corresponde que lo diga antes de su publicación, pero que uno se da cuenta que tiene absoluta correspondencia con los datos duros que nos da la AFIP en materia de puestos de trabajo. Cada puesto de trabajo aporta recursos, obviamente, al sistema de seguridad social, cada uno de estos trabajadores. ¿Cuál es la recaudación? Ya lo dijimos, 45.000 millones. ¿Y cuánto aumentaron los puestos de trabajo registrados en AFIP? Esto es número duro, registrado en AFIP. Cualquiera puede entrar en la red y verificarlo. Aumentaron 5,2% en un año. En total, 14.095.087 puestos de trabajo. Y si vamos a la población económicamente activa, que son 18.781.034. Vuelvo a decir, la PEA, la población que está económicamente activa, que no quiere decir que tenga trabajo, pero que por la encuesta permanente de hogares se establece como que es gente en condiciones de tener un trabajo. Bueno, tenemos en estas condiciones a 18.781.034 argentinos. De esos argentinos, 13.652.151 personas son con trabajo registrado. ¿Cuál es el dato para AFIP de formalidad laboral? 77,8% de la población económicamente activa se encuentra registrada, con lo cual estaríamos por abajo del 30%, de acuerdo a los datos duros de la AFIP, en materia de empleo informal o empleo no registrado. Esto no es encuesta, estos datos se imaginarán. Y yo tenía también por acá el de los empleadores, y no sé dónde se me fue con tanto papelerío, pero lo voy a encontrar, porque también tenemos más empleadores. Y se imaginarán que nadie se va a ir a emplear, nadie se va a anotar en la FIP, que de gusto, para que la presidenta se ponga contenta y pueda anunciar algo lindo. Pero miren ustedes, si se puede ver en la cámara, miren cómo tiene que ver la recaudación con el producto del crecimiento del PIB. Esto es 2011, esta barra. Caímos en 2012, caímos en 2013 y miren en 2014 cómo subimos de vuelta a PIB y cómo sube también entonces la recaudación. Y, a ver si encuentro de los empleadores, ya lo encontré. Personas informadas o de total de empleadores. El total de empleadores a junio del 2015, 564.992 empleadores contra 558.294 empleadores, que era el último dato que teníamos de junio del 2014. Hay más empleadores, hay más empleados, hay más actividad. Y estos son datos absolutamente duros. Bueno, yo sé que, porque hoy me levanté y vi que ya habían hecho una denuncia, una más, va. Me la había advertido Diego Bossio cuando vino a verme con todos los datos de lo que habíamos crecido, de lo que es la jubilación. Me dijo, mira que te van a volver a denunciar como hicieron en el 2011. Pues si en el 2011 ya tienen sentencia, ¿vos te parece? Y bueno, vos tenés los datos por cualquier cosa. Y dicho y hecho, me levanté hoy por la mañana y la misma persona, el mismo diputado que me había denunciado en el año 2011 por anunciar el aumento de los jubilados y que además presentó un amparo para que tampoco los empresarios privados pudieran inaugurar sus fábricas, volvió a denunciarme hoy y a presentar un amparo. Cuando venía para acá me dijeron que le habían rechazado el amparo, pero ustedes dirán, ¿por qué hacen lo mismo si saben que le van a dar como un resultado negativo? Porque hay jurisprudencia y demás.
porque no les importa judicialmente. Les importa que mañana el título no sea aumentar las jubilaciones. El título mañana lo quieren Cristina denunciada por violar la veda electoral. Bueno, yo quiero decirle a todos los argentinos que mañana lean ese título que esto ya ocurrió en el año 2011, en la causa 2278/11, y quiero leerles un parrafito chiquito que fue la causal por la cual se desestimó. Dice que una serie que el anuncio de Kirchner, o sea yo, sobre el aumento de los jubilados, forma parte de una serie de medidas ya adoptadas en su momento, a raíz de que hay una ley que establece los 2 incrementos anuales y los meses en que los mismos se aplicarán. Finalmente consideró, y esto es lo más importante, mientras que el resto de las agrupaciones políticas durante la campaña electoral libremente pueden referirse a los mismos hechos, o sea, pueden hablar del aumento de los jubilados, que los aprobó el Congreso, y con idéntica finalidad, pone claramente a quien en la eventualidad ejerce la función pública en una situación de desigualdad al quitarle la posibilidad de defender, explicar o fundar su tarea. Es algo obvio, muy obvio, pero bueno, lo volvieron a intentar, el amparo también lo volvieron a intentar, fue rechazado. En el año 2011 no eran estas 4 empresas, eran la Salteña, la de las tapas de empanada, que fue comprada por una multinacional, creo, ¿no? La Salteña. La Serenísima, General Mills y Armengol. Ahora son Mercedes-Benz y, bueno, y las otras empresas que también, en fin. Fueron acompañados, por supuesto, este diputado, después lo acompañó la coalición cívica, la UCR, el jefe de gobierno porteño, en fin, todos, porque cuando denuncias se tratan, están todos allí. Hablando de denuncias, la verdad que no puedo dejar de referirme a ello, no acostumbro a esquivar el bulto de nada. Yo he sido candidata y he participado en actos electorales de toda la vida, pero candidata comencé en el año 1989 como primera diputada del Frente para la Victoria Santacruceña en mi provincia, que ganamos, y de ahí en más debo haber participado encabezando lista en 7, 8 elecciones, más las que tenía Kirchner como gobernador, en fin, debo haber participado muy, pero muy activamente en unas 14, 16, 17 campañas. Y la verdad que denuncias siempre hay en todas. Recuerdo una en Santa Cruz, año 1995, cuando Néstor iba por la reelección, nos allanaron, o sea que verán de los allanamientos, no es ninguna novedad ni ninguna originalidad. Nos allanaron el Banco Provincia de Santa Cruz, la Justicia de Santa Cruz, el Poder Judicial de Santa Cruz, por una denuncia ¿de quién? De el principal candidato opositor a gobernador de Néstor. ¿Te acordás, no, Carlito Zanini? ¿Cómo no te vas a acordar, hermano, si estamos juntos de todo el tiempo? Bueno, nos denunciaron, no sé, y estaban los diputados de la oposición tomando el banco, ¿no? Ah, bueno, era con toma, era allanamiento con toma, porque estaban los diputados de la oposición tomando el banco. Como verán, cosas originales y las hay. Por suerte ahora no se le ha ocurrido a ningún diputado de la oposición tomar ningún banco. Bueno, acá son privados. A lo mejor no, a lo mejor van al banco, pero no tomarlo. Pero no importa. Y fue con toma de banco y denuncia de allanamiento, bueno, allanamiento y todo lo demás, un miércoles o un martes y el domingo eran las elecciones. No importa, Néstor ganó con el 66% de los votos, registrando récord en votación para gobernador en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, pero la verdad que lo que vi, y después en mi campaña, no quiero olvidarme, en mi campaña, año 2007, la primera presidencia, durante todo el año batieron el parche con una denuncia sobre Escanca, esa que tenía como nombre de yogur, porque Escanca a mí me suena a nombre de yogur, ¿no? Bien, y me acuerdo que batieron el parche con esa denuncia, y me acuerdo que Néstor decía, eso es corrupción de privados, corrupción, ¿se acuerdan? ¿Los que tienen memoria? Hace pocos días, Escanca fue adquirida por un importante empresario nacional, uno de los hombres más ricos de la Argentina, un grupo económico muy importante, familiar. ¿Y qué hizo cuando compró Escanca? Dijo que iba a relevar a todo el management porque no quería problemas con la corrupción. Acuérdense lo que decíamos nosotros en el año 2007.
Bueno, pero debo reconocer que esta semana hemos batido récords en materia de originalidad, en materia de denuncias, porque desde lo que parece ser la casa de una diputada nacional, también candidata a presidenta, casi un aguantadero, porque uno ve eso y dice, ¿cómo alguien? Yo no sé. Pero yo en mi casa jamás metería a alguien que está procesado por narcotráfico. Y además, si lo meto, seguro que me meten presa a mí también, porque por cómplice. Es como si de repente... Bueno, y de allí se filmó una denuncia también con un preso que está condenado a cadena perpetua por la muerte de 3 personas, donde hay sentencia con autor ideológico, autores materiales, involucrando a funcionarios de nuestro gobierno con una clara intención electoralista y de perjudicar. Ahora, yo me pregunto, si de repente en mi casa, en el living de mi casa, yo me traigo algún violador serial así o pedófilo y de repente dice y declara y lo filman en algún programa de la televisión pública, por ejemplo, ¿no? Sería que, no sé, que tal candidato importante de la oposición tiene costumbres medias raras con menores y demás, no se vería bien, ¿no es cierto? Y se vería muy mal, Y la verdad es que estas cosas, en realidad, que nunca terminan en nada, como todas las denuncias, en realidad es un procedimiento que viene a reemplazar, porque son dispositivos antidemocráticos estos, dispositivos antidemocráticos que son accionados en momentos precisos y contra personas precisas y en procedimientos electorales precisos. ¿Por qué digo dispositivos antidemocráticos? Porque no vayan a creer que esto sucede solamente en la República Argentina. Esto es un modus operandi que se está dando en toda la región, en toda América del Sur. Antes tenían grupos de tareas. Los grupos de tareas que iban contra militantes, contra empresarios también, porque no nos olvidemos que durante la dictadura muchísimos empresarios fueron despojados de sus empresas, no eran ni subversivos, ni guerrilleros, ni nada, fueron despojados de sus empresas porque tenían intereses contrapuestos con algún miembro de la dictadura. Y utilizaban como grupo de tareas a miembros de las Fuerzas Armadas que secuestraban, obligaban a hacer tal cosa o tal otra. Ahora han cambiado los grupos de tareas. Ahora, como ya cayó la doctrina de seguridad nacional, porque cayó el muro de Berlín y por lo tanto no hay peligro de que flamee ningún trapo rojo, al contrario, ahí está la Juana Zurduy atrás mío, más argentina que muchos. Ahora los grupos de tareas se conforman con un trípode, que es denuncia mediática, clivaje político, preferentemente del centro a la derecha, y el Poder Judicial o algunos sectores del Poder Judicial articulando todo y creando un clima previo a toda la campaña. Esto es lo que ha sucedido, pero no en esta semana. Viene sucediendo desde hace tiempo. Yo quiero decirles a todos también, porque ustedes se acuerdan que se dijo mucho que yo había impulsado el Parlasur porque quería ser diputada del Parlasur porque quería fueros. Habrán escuchado millones de voces, ríos de tinta, que el Parlasur era para que Cristina encabezara la lista de diputados del Parlasur y que tuviera fueros. Bueno, plantearon ya entonces que eran inconstitucionales los fueros. Acá está Cristina, que no es candidata a nada, y todos los que decían que yo iba a ser candidata, ellos sí, son todos candidatos in eternum. Hace 1000 años que vienen siendo candidatos, porque trabajan algunos de candidatos y de candidatas. Y entonces, esta forma que está... Yo quiero contar esto a los argentinos y a mis compatriotas. Quiero contarle esto a los argentinos, a mis compatriotas, porque realmente es importante darse cuenta de las cosas que pasan no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo y fundamentalmente en la región. Así que finalmente quiero decirles a todos esos que pensaban que yo iba a ir como diputada del Parlasur o diputada por la provincia de Buenos Aires
o candidata, o gobernadora por fuero. Mira, acá estoy sin fueros. ¿Sabe por qué? Porque no le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso, ni extorsionador. Ni tampoco a jueces que guardan causas de lesa humanidad o de lavado de dinero, que duermen el sueño de los justos porque son, claro, causas de lesa humanidad o de lavado de dinero contra importantes corporaciones mediáticas. Así que a mí, sinceramente, la única condena que me apenaría sería la de la historia y la del pueblo. Y la única absolución que yo necesito y quiero es la del pueblo y la de la historia. El resto, todo pasa y realmente creo que de alguna buena vez por todas, yo sé que no todos por ahí tienen la fortaleza porque muchas veces son golpes duros. ¿Cuántas páginas te dedicaron en Clarín en la última semana? 8. 8 en un solo día. Y bueno, porque ¿saben qué pasa? Yo quiero decirle a todos aquellos que son atacados de esa manera, porque yo lo siento personalmente así, tal vez la más atacada de todas, mi familia, inclusive mi compañero que ni siquiera puede defenderse, que no lo vivan como una humillación, vívanlo como un premio, como una condecoración, como una cocarda, porque cuando te atacan los que solamente le interesan sus propios intereses, cuando te atacan los que callaron los crímenes de la dictadura, cuando te atacan los que se han llenado de plata a costa de los jubilados, cuando te atacan los que no pueden explicar por qué tienen fondos en paraísos fiscales y por qué los jueces que tienen denuncias no hacen nada. Cuando te ataca todo eso es porque saben que no te pueden manejar, porque todo viene de allí, todo viene de allí, todo viene de allí, todo viene de allí. A todos aquellos o aquellas que ellos piensan que pueden manejar porque forman parte del dispositivo o porque simplemente son apretables o simplemente son manejables, van a ver que esos están eternamente protegidos. Por eso, vívanlo como una suerte de reconocimiento. Los medios es lo de menos. Lo importante es que te reconozca la gente, el pueblo y la historia. Lo demás, lo de la fama, es puro cuento, como todo. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Conforme al establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y el S82, Canal 7 de la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.